Hay que entender que el ser es la complejidad, que ser es asumir la complejidad. Se está y se es en la complejidad. Nada es algo específico, algo particular, sino que es más bien singular, entendiendo la singularidad, para decirlo de ese modo, como la síntesis misma de la complejidad. Sabemos que ser es ser del devenir, es devenir del ser. Entonces el ser está en constante desenvolvimiento, desplazamiento y transformación. En este sentido, se está en un contexto y en un momento que es a su vez espesor, temporal. Se es inmediatamente, se es en el acto, a su vez se es sensible, es decir, memoria sensible. Esto en lo que corresponde a la vida, o como dice Gilbert Simondon, a la organización de la energía y de la materia en su propio devenir de individuación. De esta manera podemos comprender y entender que se puede hablar de la memoria histórica y a su vez de la conciencia histórica. En este sentido, el ser social es memoria histórica y conciencia histórica. Sus actuaciones y sus acciones y sus prácticas tienen que ver con la voluntad colectiva. De esta manera, una memoria histórica, una conciencia histórica, un conocimiento histórico potencia la acción y la actuación en el momento. Cuando no ocurre esto en grupos sociales particulares que están imbuidos en el acontecimiento del poder y por lo tanto están atrapados en las redes del poder, en lo que hemos llamado el círculo vicioso del poder, que ocasiona pérdida de la percepción, pérdida de la memoria social y suspende o obnubila la conciencia social. Y en ese sentido, todo esto repercute negativamente en sus actuaciones. Es decir, los actos se restringen, se despotencian y corresponden a una mirada sesgada, estrecha, circunscrita. Todo esto no solamente tiene que ver con la ideología, que es una masa ideacional que sostiene la formación discursiva de la legitimación del poder, sino también tiene que ver con algo menor que la ideología. Tiene que ver con un conjunto de prejuicios manejados discursivamente para justificar acciones restringidas y prácticas que tienen que ver con las dominaciones. El problema no radica solamente en las pretensiones de legitimación, o lo que diría Jürgen Habermas, las pretensiones de verdad de las acciones comunicativas, sino que tiene que ver con las restricciones y estrechamientos de la percepción, con la disminución de los alcances de la mirada y por lo tanto con el despotenciamiento, pero sobre todo con el vaciamiento de la capacidad subjetiva de comprender, de entender y de conocer. No puede sorprendernos que los discursos se repitan,
a pesar de la experiencia social que ya se tiene. Por ejemplo, que se siga hablando después de 5 siglos del capitalismo, de manera positiva, de una ilusión de desarrollo que se basa en el fetichismo de la mercancía, en el fetichismo dinerario, por lo tanto en el fetichismo del capital, que se sostiene con la destrucción ecológica, que se sostiene por el despliegue descomunal del poder, que ejerce violencia contra los cuerpos sociales, los cuerpos colectivos, los cuerpos individuales, para someterlos a sus propias estrategias contenidas en los diagramas de poder. Solo situándonos en el siglo XX, en la historia del capitalismo en el siglo XX, tomando en cuenta la crisis de 1929, la crisis que tiene que ver con la Gran Depresión, cuando ya se evidencia la crisis congénita, estructural y orgánica del capitalismo. Crisis que va a arrasar lo que llamamos de una manera equivocada y acostumbrada el Occidente. Una crisis que tiene que ver con, en ese entonces, con el fenómeno económico norteamericano, con la baja demanda y sobre todo con lo que después se va a conocer como crisis de sobreproducción. Y se va a tipificar esta crisis como el gran crack, que va a repercutir grandemente en Europa. Una crisis que va a desatar una crisis social de gran alcance y con mucha capacidad destructiva de las sociedades. Una crisis que tiene vínculos, vasos comunicantes, consecuencias en la temporalidad de esta época con las 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya se conoce lo que se ha venido a llamar los ciclos del capitalismo. Y hablamos no solamente de ciclos medios que tienen que ver con una temporalidad de 10, 20, 30, inclusive pueden llegar a 50 años de crisis que tienen que ver con la fase ascendente y la fase descendente del ciclo medio del capitalismo. Entonces ya se conoce que hay ciclos del capitalismo, tanto cortos como medianos, y que estos ciclos tienen que ver precisamente con un movimiento, con una dinámica, con un comportamiento estructural del capitalismo que lleva a las crisis. La solución que se dio a la crisis de 1929 es el incremento de la demanda, es el incentivo de la demanda a través de una intervención estatal. Esto fue aconsejado por John Maynard Keynes. Esta medida dio resultados en el corto y mediano plazos en el sentido estructural económico, equilibrando precisamente la composición de esta economía capitalista, que tiene que ver en su lectura superficial con la oferta y la demanda, con la oferta de la producción y demanda de los consumidores en términos de síntomas, con la inflación y por lo tanto con la pérdida del poder adquisitivo del salario. Una crisis que se extendió a las periferias del sistema mundo capitalista, que son las que transfieren recursos naturales en condiciones de materias primas para ser incorporadas a las cadenas de producción que controlan
los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. Ya en aquel entonces, la crisis de 1929, se sabía que no hay eso que la tesis ingenua, la conjetura liberal llama el libre mercado, porque no hay tal cosa. Lo que hay es una tendencia constante, permanente y compulsiva al monopolio. Sin embargo, a pesar de tener esta experiencia del crack de 1929, sin atender todavía a las crisis que vienen después de 1929, y nos referimos a las crisis económicas, no estamos hablando de las crisis políticas, económicas, sociales y culturales que se dan con las dos guerras mundiales en un intervalo que abarca el más acá y el más allá de las propias guerras mundiales. Nos estamos refiriendo a otras crisis económicas que son bastante notorias. Una crisis notoria es la que se desata en los años 80 del siglo XX y se extienden hasta el 2000 y más, que de una manera directa se llama crisis de sobreproducción por el stock industrial, sobre todo de automóviles, que no se puede vender. Esta vez, para resolver la crisis se recurre al crédito, al incremento del crédito, a un sistema de crédito que obviamente va a incentivar la demanda, pero se lo hace de una manera distinta a la que se hizo respecto a la crisis de 1929. Se lo hace de una manera financiera, por intervención bancaria, por un sistema de créditos que tienen sus propios intereses, sus propias dinámicas, que terminan generando una deuda impagable de la cual no pueden escapar los prestatarios. Entonces se requiere un refinanciamiento, una ingeniería del crédito que va atrapando de manera sinuosa y perversa a los deudores. Esas crisis terminan en crisis inmobiliarias, en las famosas crisis que tienen que ver con las burbujas financieras, las burbujas que han creado una ilusión, pero que terminan de estallar. Teniendo en cuenta este lapso de tiempo, podemos ver que a un principio del siglo XX, bajo regímenes liberales, en el occidente se manejó con cierta timidez y con cierta pretensión esa tesis del libre mercado, que no se sostuvo en términos de su corroboración positiva. Y después se pasa a la crisis de 1929, que muestra precisamente las complejas relaciones y las causales que tienen que ver con la tendencia al monopolio y por lo tanto la crisis orgánica y estructural del mismo capitalismo, que tiene que ver precisamente con las dificultades estructurales del rendimiento del capital. Hay una etapa, pues, de una concepción de intervención del Estado para resolver la crisis. Se puede decir que recientemente, con cierta amplitud, a partir de un determinado momento que tiene que ver con la caída de los estados socialistas de la Europa Oriental y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vuelve a las teorías economicistas esquemáticas que reducen la lectura de la economía a la oferta y la demanda, al comportamiento de la oferta y la demanda y por lo tanto a la búsqueda del equilibrio. Pero son búsquedas aritméticas del equilibrio, porque el desequilibrio efectivo se da de manera estructural.
El discurso neoliberal va a retomar teorías que se dieron a lo largo de la década de los 20 en competencia con las teorías de intervención estatal, incluso de planificación estatal, y esta reminiscencia, algo que ya había pasado, se lo hace de una manera crítica, desconectada y anacrónica. No hay resultados halagadores de la intervención neoliberal en el mundo, salvo cierta ilusión que se crea a partir precisamente de sus políticas de ajuste estructural, de privatización, que tienen un gran costo social. El costo social de esta crisis ha provocado movilizaciones sociales que arrancan y emergen del descontento social. En algunos países se abren prácticas gubernamentales que tienen que ver con gestiones de carácter neopopulista o lo que se ha venido a llamar de gestión progresista, que suponen la intervención del Estado, pero no se desentienden del todo de la herencia de las políticas neoliberales. Se dan, como podemos decir, mixtos económicos o de políticas económicas que terminan enrevesando aún más el desenvolvimiento de la crisis congénita, estructural y orgánica del capitalismo. Sin entrar en profundidad, podemos decir que las gestiones neopopulistas y su impacto en la economía van a generar también a su modo desprendimientos de la misma crisis estructural del capitalismo, solo que leída y causada por otras líneas de determinación de la crisis que tiene que ver con determinadas políticas, que podemos vincularlas con la retórica política y el uso administrativo del despilfarro. En países donde caen gobiernos neopopulistas, se vuelve a generar una especie de retorno al neoliberalismo, a las pretensiones neoliberales, acompañadas por discursos repetidos y trasnochados de lo mismo, que tienen que ver con la libertad del mercado, con la libre empresa, que tienen que ver con la competencia y tienen que ver con esos prejuicios de la burguesía criolla latinoamericana, que considera desde hace 2 siglos que los capitales generan riqueza, que lo que falta es atraer capitales. Cuando estos capitales llegaron, por ejemplo, para la inversión minera, lo único que nos dejaron son cementerios mineros y nos dejaron huecos en el subsuelo y en las montañas y una miseria expandida de las poblaciones donde se asentaron a las empresas mineras. Nada de esto se toma en cuenta, no se considera en absoluto ni la historia, ni esta experiencia, ni las experiencias concretas y sus fases distintas para repetir lo mismo de una manera mecánica. ¿Qué valor tienen estos discursos? ¿Qué valor tienen estas pretensiones de verdad después de la experiencia social en la historia económica reciente? Obviamente ningún valor científico, obviamente ningún valor en el debate serio económico. Solo son discursos con pretensiones de legitimación cada vez más deshilachados y vacuos. No solamente esto ocurre en lo que respecta a la experiencia económica, es decir, se da un olvido de esta experiencia económica, borrándose no solamente la memoria larga, sino también la memoria mediana y quizás
solo reteniendo algo de la memoria corta, sino también se da un olvido en lo que respecta a la experiencia socioeconómica, es decir, a una experiencia más compleja que la referencia al campo económico, pues ingresamos a referentes sociales que tienen que ver no solamente con las demandas, sino que tienen que ver fundamentalmente con la territorialidad y la tierra. En lo que respecta a la historia moderna, también en lo que tiene que ver con la democracia, las conquistas no solamente se situaron y remarcaron y enaltecieron y realizaron los derechos civiles y políticos con carácter universal, sino también los derechos sobre la tierra y más tarde sobre el territorio. La reforma agraria tiene mucho que ver con la democracia, con los regímenes democráticos, con las conquistas democráticas. El enfrentamiento fue contra las oligarquías gamonales que controlaban la tenencia de la tierra en los términos mayúsculos del latifundismo. Los terratenientes estaban íntimamente vinculados a los estados de carácter conservador, incluso a pesar de que los regímenes se reclamen de repúblicas, vale decir que responden a una composición constitucional relativa al equilibrio de poderes y vinculada a lo que se ha venido a llamar el Estado de Derecho. En América Latina y el Caribe, las conquistas democráticas están íntimamente vinculadas con la reforma agraria. Se trata no solamente de ganar los derechos políticos, sino de materializar la igualación entre los humanos, y eso pasa por la tenencia de la tierra, por la reforma agraria, por el reconocimiento de los derechos campesinos. Las revoluciones en América Latina han estado ligadas a las revoluciones campesinas por la tierra. La bandera del ejército de Emiliano Zapata era tierra y libertad. La reforma agraria de facto pasó por la toma de tierras, la toma de las haciendas en el altiplano, en los valles, en la cordillera de Bolivia. La reforma agraria es una demanda democrática de carácter universal en las formaciones sociales de composiciones campesinas, mayoritarias y preponderantes. El espesor territorial se convirtió más tarde, recuperando la memoria de la guerra anticolonial como reivindicación descolonizadora y de liberación de las naciones y pueblos indígenas del continente. La Constitución Política de Bolivia, aprobada, después promulgada el 2009, contiene la reivindicación y el reconocimiento de la reforma agraria. Además, proyecta el establecimiento de las autonomías indígenas y de los territorios indígenas, vale decir de los autogobiernos indígenas, en la misma Constitución y manteniendo el espíritu constituyente en una interpretación integral
esto se liga a una concepción ecológica anticapitalista. Esta es la experiencia social respecto a la reforma agraria y respecto a la lucha por el territorio y las territorialidades, los espesores culturales territoriales. Sin embargo, el gobierno que debería garantizar el cumplimiento de la Constitución no lo hizo desde su promulgación, 2009, hasta el 2025. Con el retorno neoliberal se busca desconocer e invalidar la Constitución. Se propone una reforma constitucional soslayando el propio mandato constitucional para hacerlo. El sistema de gobierno que establece la Constitución es el de la democracia pluralista, participativa, de la democracia directa, comunitaria y representativa. Vale decir, se trata de una democracia que se ejerce mediante el control social y la participación social. Una revisión de la Constitución que no se ha cumplido durante 2 décadas requiere de la convocatoria a una asamblea constituyente que además obtenga más del 64% que obtuvo de apoyo y de validación por parte del pueblo a la Constitución vigente. La reforma constitucional requiere pasar por el ejercicio y el despliegue práctico de el sistema de gobierno de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. Desde la promulgación de la Constitución no está en manos de los funcionarios el tomar decisiones políticas y el elaborar leyes. Esto corresponde a la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la decisión política. Así como entre gallos y medianoche impusieron una ley que ha sido abrogada por parte del Congreso, por parte de la Cámara Baja, que corresponde a los diputados, se transfirió la ley al tratamiento por parte de la Cámara Alta, los senadores. Esta imposición de una ley, la 1720, que retóricamente habla de la conversión de la propiedad de la tierra de pequeña a mediana para habilitarse a los créditos. En realidad, para habilitar a estos pequeños predios campesinos a su embargabilidad para así apoyar la concentración latifundista de la tierra en términos mayúsculos, el tráfico de tierras en términos exorbitantes, despojando y desposeyendo a las familias campesinas de la tierra, además de repetir nuevamente de manera intermitente el avance de la colonialidad vigente en las prácticas estatales y en las prácticas económicas de una formación social barroca que no ha resuelto sus contradicciones. El olvido voluntario de esta experiencia social lleva a decir a voceros gubernamentales y voceros de la oligarquía gamonal latifundista que se trata del desarrollo, repitiendo un mismo enunciado anacrónico desde hace 2 siglos, favoreciendo mediante dispositivos impuestos que incumplen con la Constitución y por lo tanto son
inconstitucionales, ilegítimos e ilegales, a la concentración y el monopolio de la tierra por parte de una minoría, la burguesía gamonal. Como se puede ver, se trata de discursos que no abordan la problemática, que más bien la soslayan, que inventan un escenario de ficción y de propaganda que tiene que ver con el desarrollo y la oportunidad de los pequeños propietarios, a quienes no se ha tomado en cuenta al elaborar la ley. Es pues una puesta en escena en un teatro político, en un teatro económico, donde la realidad efectiva ha desaparecido para ser sustituida por una publicidad vacua. El sistema financiero está presto para el despojo de la tierra a los campesinos y el desalojo de los pueblos indígenas de sus territorios. La oligarquía terrateniente quiere abrir las compuertas más de las que se ha abierto para vender tierras a latifundistas extranjeros. Nuevamente repetimos lo que es esencialmente la historia del capitalismo, la acumulación originaria del capital por despojamiento y desposesión de tierra, de territorio y de recursos naturales, en dialéctica perversa con la acumulación ampliada de capital. Implica la transferencia y la acumulación y concentración de riqueza, en este caso de capital, en el centro cambiante del sistema mundo capitalista. Se trata pues de la vorágine del desarrollo capitalista, de su desenvolvimiento. Tiene que ver con el despliegue de la violencia, la acumulación originaria y la acumulación ampliada de capital no son otra cosa que el despliegue de la violencia en distintas formas para dar lugar a la acumulación. En un gobierno circunstancial, es decir, en un gobierno débil, emergido de circunstancias que tienen que ver con el vacío político, un grupo de aprovechadores y oportunistas quiere repetir la aventura bizarra del presidente argentino que ha destruido su país, su sociedad, sus derechos, el tejido social, abriendo las compuertas no solamente a la destrucción de la soberanía, sino la entrega al saqueo indiscriminado foráneo. Situándonos en la coyuntura, podemos decir que esta gente ni siquiera tiene memoria corta, pues están ante la experiencia argentina de la destrucción de su economía, de su sociedad y de su cultura, de su campo de salud y de su campo de trabajo y su campo educativo. Sin embargo, cierran los ojos, se tapan los oídos, obstruyen su tacto, obstaculizan su percepción para solo agarrarse de quimeras volátiles y mediáticas. Estos discursos no llegan a ser una formación discursiva elaborada, no llegan a ser una ideología. Se trata de fragmentos recogidos en la desesperación de la provisionalidad para dar lugar a un ruido que acompañe al despliegue efectivo de la destrucción. En plena crisis mundial de los ciclos vitales planetarios, en plena crisis ecológica y en plena crisis múltiple de la civilización moderna, en plena clausura del sistema mundo capitalista, en pleno derrumbe del ciclo largo vigente bajo la hegemonía estadounidense norteamericana, en plena derrota de la última guerra perpetrada
por la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia en el Medio Oriente, acompañando la derrota en esta guerra del Estado sionista colonizador y genocida que apostó por el exterminio. El gobierno cipayo boliviano establece relaciones con el Estado sionista y restablece relaciones con la hiperpotencia hipertrofiada en decadencia. En plena crisis de las formas de gobierno neoliberales retornados en el continente, en pleno fracaso de sus proyecciones violentas, pretende imitar un decurso desastroso, tanto económica como políticamente. En resumen, podemos decir que no solamente se trata de una pérdida de la experiencia social, de la memoria de la experiencia social, de un olvido, reduciendo las memorias no solamente a la memoria corta, sino a un reducto de la memoria corta. Lo que tiene en perspectiva a este gobierno o a burguesía gamonal que usa al gobierno como su dispositivo es la muerte de horizontes y de perspectivas, a la muerte del porvenir.